Buenos días, mi nombre es Elena Dalis Luis Reyes, soy estudiante de la carrera de Medicina Integral y Salud Comunitaria en la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, en la sede de San Francisco Telixtlahuaca. Soy alumna del segundo grado Grupo C y el día de hoy les voy a hablar acerca de la hemostasia, la coagulación y los eicosanoides. Bueno, vamos a partir de las generalidades de lo que es este tema, comenzando o partiendo de lo que son las capas de nuestro vaso sanguíneo o de nuestra arteria. Esta arteria se conforma de tres capas. La capa más externa es la túnica adventicia o la túnica externa, como bien lo dice su nombre, que es la que se encuentra hasta arriba, ¿no? Bueno, de ahí seguimos con la capa media, que se va a conformar de músculo liso y de una lámina elástica externa. Prosiguiendo de ello, vamos a seguir con la capa que nos interesa más en este tema, que es la capa o túnica íntima o túnica interna. Esta capa se va a conformar mayormente o principalmente de endotelio y de subendotelio y también va a tener una lámina elástica interna. Bueno, también el vaso sanguíneo va a tener lo que es una luz, ¿no? Que es como el diámetro o la abertura que tiene nuestro vaso sanguíneo donde se va a transportar la sangre, porque recordemos que nuestro vaso sanguíneo forma parte de lo que es el sistema cardiovascular. Este sistema se encarga de transportar la sangre que contiene nutrientes y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces los vasos sanguíneos nos van a funcionar como un paso, un transporte por donde va a pasar la sangre. También podemos mencionar que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, tenemos anticoagulantes y procoagulantes. Estos, al no haber ninguna lesión, al estar todo en estado homeostático, se encuentra en un estado de equilibrio. Pero cuando existe la lesión en el vaso, lo que necesitamos es coagular, ¿no? Necesitamos coagular, hacer la formación de este trombo. Por lo tanto, digamos que los procoagulantes van a aumentar, van a disminuir los anticoagulantes, precisamente porque nos van a inhibir a nuestra coagulación. Dentro de nuestros anticoagulantes podemos encontrar todos los que están aquí y de nuestros procoagulantes todos los que están aquí. Vamos a comenzar hablando de los eicosanoides. Los eicosanoides son un tipo de hormonas. Recordemos que las hormonas son mensajeros químicos que se van a encargar de realizar varias funciones dentro de nuestro organismo. La diferencia de estas hormonas, o sea, de los eicosanoides, es que son hormonas locales. O sea, quiere decir que solo actúan en el sitio en donde se localizan, no se transportan a diferencia de las demás hormonas. Y también son hormonas fugaces. ¿Esto por qué? Porque digamos que se sintetizan, actúan y se mueren. Son muy rápidos, o sea, no tiene un largo periodo de vida. Eh, su producción es muy rápida, a lo mismo que su muerte. Por eso se le llama que son fugaces. Bueno, también los eicosanoides son unos mediadores lipídicos de la inflamación y de reacciones de hipersensibilidad. La mayoría de los eicosanoides se derivan o se producen a partir del ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos. Existen una gran clasificación de eicosanoides o varios tipos de eicosanoides, pero en este caso los que nos van a importar o los tres que nos van a funcionar en este proceso que vamos a explicar más tarde, que es la hemostasia. El primer tipo de eicosanoide es la prostaglandina. Bueno, la prostaglandina se llama así precisamente porque inicialmente se encontró en la próstata. Bueno, esta prostaglandina nos puede ayudar a contraer o dilatar vasos sanguíneos para un proceso que se va a llamar vasodilatación o vasoconstricción, que más tarde lo vamos a explicar. También nos va a ayudar a dilatar o contraer los bronquios pulmonares y los músculos lisos, como por ejemplo los del útero. En algún parto, ¿no? Cuando la mujer va a parir, la prostaglandina ayuda a que se dilaten los músculos para que se pueda llevar a cabo el parto. El segundo tipo de eicosanoides son los tromboxanos y su nombre, al igual de obvio que el primero, es porque se encontraron inicialmente en los plaquetas o trombocitos. Esta también ayuda a contraer los vasos sanguíneos y ayuda a un proceso en el que las plaquetas se van a agregar, que más tarde igual lo vamos a explicar. Los tromboxanos también ayudan a la trombosis y a la coagulación de la sangre, que es nuestro tema principal en este caso. Bueno, el tercer y último tipo de eicosanoide que nos va a importar en este tema son los leucotrienos. Igual su nombre se origina porque inicialmente se encontraron en los leucocitos o los glóbulos blancos. Estos van a ser importantes mediadores en la respuesta inflamatoria. Aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos, estimulan la agregación plaquetaria, al igual que los tromboxanos, y atraen a los glóbulos blancos al área de nuestra lesión o cuando hay una lesión vascular. Bueno, los leucotrienos van a también estrechar las vías respiratorias y es por esto que también son importantes en las reacciones asmáticas y alérgicas. Los eicosanoides van a tener dos vías importantes. La primera es la vía de las ciclooxigenasas o una vía cíclica. Esta son las famosas COX y se van a dividir en dos, las COX-1 y las COX-2. Las COX-1 se van a encontrar en todos los tejidos y las COX-2 van a ser inducidas, que igual nos van a ayudar a la respuesta inflamatoria y la de fiebre. Bueno, las COX nos van a dar como resultado lo que es los tromboxanos, las prostaglandinas y las prostaciclinas. Y la segunda ruta de los eicosanoides es la vía de las lipooxigenasas.
Esta vía nos va a dar como resultado a los leucotrienos, que como ya mencionamos anteriormente, va a hacer que llamen a los vasos, perdón, a los glóbulos blancos al área donde se encuentra la lesión. Este, bueno, bueno, todo esto de los eicosanoides se da porque, como dijimos, los tres tipos de eicosanoides nos van a ayudar en un proceso que se llama vasodilatación y vasoconstricción. Este proceso de vasodilatación o vasoconstricción se da porque cuando, por ejemplo, tenemos el vaso sanguíneo normal, su luz tiene un diámetro normal, tiene un flujo laminal que más tarde les voy a presentar, este, y al haber una ruptura del vaso o una lesión en el vaso, una lesión en el endotelio del vaso, que como dijimos está en la capa íntima o la capa interna de nuestro vaso, se va a dar lo que es la vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a disminuir el diámetro de la luz, o sea, o disminuir el diámetro del vaso sanguíneo como tal, que es el proceso que nos importa en este caso, porque también está el otro proceso que es la vasodilatación, que es cuando la luz del vaso sanguíneo pues, crece, ¿no? Se vuelve más grande. Les decía, aquí está, este es el flujo laminal, que es un flujo continuo, seguido, y está también el flujo turbulento que se va a dar ahorita cuando les explique lo que empiece lo de la hemostasia. Comenzamos a hablar de hemostasia. La hemostasia es un proceso fisiológico que va a tener nuestro cuerpo como un mecanismo de protección o una reacción que va a tener ante una hemorragia. Se va a proteger a través de la formación de un trombo. Y este trombo o coágulo se va a formar en dos fases, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Bueno, este proceso se va a dar al mismo tiempo, ¿no? Todo el proceso de la vasodilatación y lo que se le va a explicar va a ocurrir todo al mismo tiempo, solo que para motivos de estudio se divide en en estas dos fases. Bueno, para iniciar, ¿no? Tenemos cuando existe una lesión al vaso o una lesión al endotelio de nuestro vaso, es cuando va a empezar a ocurrir todo este proceso de la hemostasia. ¿Por qué? Porque precisamente hay una hemorragia. Entonces, empezamos con bueno, las fases en las que se divide, como les decía, es la hemostasia primaria, que consiste en una fase vascular, en la vasoconstricción, que se va a dar precisamente para evitar, ¿no? Evitar que se desangre. Es un proceso inmediato en el cual se mandan señales para que el vaso en automático se cierre, o sea, cierre su diámetro y así mismo evite que salga mucha sangre, ¿no? Evita que salga la sangre. Esa es la fase vascular, esa es la fase de la vasoconstricción. Y después empezamos con la fase plaquetaria. La fase plaquetaria es cuando se nos va a formar un tapón plaquetario. Este tapón plaquetario va a tener tres fases, ¿no? Que es la adhesión, la activación y la agregación plaquetaria. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de la homeostasia primaria. Como dijimos anteriormente, está la vasoconstricción y el tapón plaquetario. La vasoconstricción, como ya dijimos, se da a partir de la lesión en el endotelio del vaso. Y después está el tapón plaquetario, que se da por tres pasos: la adhesión, la activación y secreción y la agregación. Bueno, el paso de la adhesión se va a dar porque, ok, al haber una lesión en el vaso, se va a dar lo que van a llamar, se van a traer a las plaquetas. Las plaquetas van a llegar al sitio donde está nuestra lesión y se van a unir, ¿no? A las fibras de colágeno que quedaron expuestas, a las fibras de colágeno subyacente que se quedaron expuestas a la ruptura, en la ruptura del vaso. Bueno, estas plaquetas van a llegar y se van a empezar a adherir por los factores de von Willebrand, por las glicoproteínas, la glicoproteína 1B59. Bueno, esto se da en el paso de la adhesión. En el paso de la activación y la secreción, ok, llegaron las plaquetas, pero las plaquetas no se van a pegar así como vienen, sino que ahora se va a dar una activación de la plaqueta, lo que va a hacer que secrete todo lo que contiene la plaqueta, perdón, que es el fibrógeno, la tromboplastina, la tromboplastorina y las PDGF. También tienen calcio, serotonina e histamina. Todas estas sustancias se van a liberar, se van a secretar y se van a añadir ahora como tal al colágeno. Ok, y por el último paso de la homeostasia primaria y del tapón plaquetario es la agregación. Ok, sí, ya se agregó una plaqueta, no los contenidos de una plaqueta. Ahora este proceso se va a ir añadiendo y repitiendo y repitiendo y añadiendo y agregando para formar lo que es nuestro tapón plaquetario, que es un trombo blanco, se le llama blanco. Este trombo va a ser muy débil, va a ser muy inestable, se va a romper. Recuerden que la sangre, como les dije, tiene una presión arterial, tiene un flujo laminal. Este flujo se ve alterado, se ve turbulento al haber la lesión del vaso. Entonces es muy probable que este trombo blanco se llegue incluso hasta romper, o sea, se llegue a romper y se siga dando la hemorragia. Por lo tanto, de este paso vamos a pasar a lo que es la hemostasia secundaria. Hagamos de cuenta que es como hacer un muro de ladrillos.
un muro de ladrillos en el que, por ejemplo, no vamos pegando los puros ladrillos como tal sin ningún tipo de pegamento que los pueda reforzar. Entonces, el trombo blanco van a ser, digamos, como los ladrillos, ¿no? Los ladrillos que van a estar ahí colocados uno sobre otro, sobre pues, lo que serían nuestras fibras de colágeno subyacente. Podemos decir como en general que el objetivo de la hemostasia primaria es crear el tapón plaquetario. Bueno, de ahí empezamos con la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria va a darse a través de la cascada de coagulación, que tiene 13 factores. Tiene dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Pero antes de eso, vamos a hablar de los factores de la cascada de coagulación. Bueno, antes de hablar de la cascada de coagulación, tenemos que saber los 13 factores que la van a conformar. Estos factores se van a sintetizar en lo que es el hígado. Bueno, hay una gran clasificación, pero como entrada tenemos que saber que todos estos factores están desactivados. Necesitan, por lo tanto, un activador, necesitan ser activados, por lo cual, digamos que va a cambiar el nombre. Por eso es que está como tal aquí. Los vamos a enumerar o los vamos a nombrar en orden ascendente, empezando con el factor 1, que pues bueno, vamos a empezar la hemostasia secundaria a partir de las dos vías intrínseca y extrínseca. En este caso, la vía extrínseca va a partir del factor número 12 desactivado, que va a ser activado o se va a llamar iniciador, porque tiene una actividad catalítica. Al ser activado a partir de la calicreína a precalicreína, vamos a tener el factor 12 activado. Este factor 12 activado va a activar posteriormente al factor número 11. Este factor número 11 va a ser activado por iones de calcio. Este factor número 11 va a activar posteriormente al factor número 9. Este factor número 9 igualmente va a ser activado y con su cofactor, que es el cofactor número 8, van a activar al factor número 10. El factor número 10 se le conoce como una 10-asa. Este va a ser el activador de la prototrombina, aquí lo dice. Esta es la vía intrínseca, donde digamos que va a quedar hasta en la 10-asa, ¿no? Porque de ahí tiene una ruta hasta llegar al factor número 1, que es la fibrina, que es lo que estamos buscando. Bueno, de ahí vamos a irnos con la vía extrínseca. La vía extrínseca va a iniciar a partir del factor tisular, que es el factor 3, el factor 3 activado. Este factor nos va a activar al factor número 7 y este factor número 7 activado nos va a activar por iones de calcio al factor número 10. Igual volvemos a llegar a la 10-asa, que es, digamos, que en donde se logran unir o confluyen las dos vías en la 10-asa. Bueno, esta 10-asa, posteriormente en ambas rutas, se van a convertir, o bueno, con su cofactor número 5, van a activar al factor número 2. Este factor número 2 activado, que es va a pasar, digamos que de ser protrombina, que es el factor número 2, a trombina, que es el factor número 2 activado. Nos va a mandar al factor número 1, que sería el fibrógeno. El fibrógeno es el factor 1 desactivado. Y al activarlo, nos vamos a convertir en fibrina. La fibrina, que es el objetivo de nuestra hemostasia secundaria. Y también como objetivo, aparte de crear fibrina, es crear redes de fibrinas. Este proceso se repite hasta crear redes de fibrina. ¿Por qué? Bueno, aquí es cuando va a entrar o van a confluir nuestras dos hemostasias, ¿no? Eh, Recordemos, se da la lesión del vaso, se da la vasoconstricción, entonces cuando va a llegar lo que es nuestra hemostasia primaria a crear nuestra red de plaqueta, ¿no? Recuerden que esta red es débil, por lo que tal va a necesitar un estabilizador, porque es muy inestable, es muy débil, se puede romper. Nuestros ladrillitos necesitan cemento, por lo cual va a llegar nuestra hemostasia secundaria. Esta hemostasia secundaria nos va a hacer, nos va a formar, a terminar de formar el trombo, el coágulo. ¿Para qué? Lo va a hacer estable. Con las redes de fibrina que se crearon a partir de la cascada de coagulación, vamos a crear nuestro cemento, nuestra red de fibrina que le va a dar la estabilidad que nuestro coágulo necesita para que no se rompa. No. Ahora, como podremos decir, último paso, aunque no forma parte como tal de la fibrinogénesis, vamos a empezar a hablar de lo que es la fibrinólisis, que es todo lo contrario a la fibrinogénesis. Ya la creamos nuestro coágulo, nuestro tombo, detuvimos la hemorragia, se cicatrizó nuestra lesión y ahora, ok, el trombo no puede andar ahí por la vida normal. ¿Por qué? Porque se nos puede ir a otros órganos como los pulmones, el corazón para darnos un paro, un accidente cerebrovascular en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una fibrinólisis. Esta fibrinólisis se va a dar, ¿para qué? Para destruir a nuestro trombo. Aquí lo que va a actuar para contrarrestar, para inhibir a la fibrina, se va a llamar plasminógeno desactivado, que al activarse se va a volver plasmina, de plasminógeno va a pasar a plasmina.
Y por lo tanto, lo que va a hacer es que va a inhibir a mi fibrina, va a inhibir a mis redes de fibrina, las va a deshacer, pero las va a deshacer lentamente. ¿Por qué? Porque si las hace de manera brusca, va a deshacer mi coágulo de inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber nuevamente una hemorragia, porque al haber cicatrización, ya no tenemos hemorragia. Pero si se vuelve, si la deshace por completo rápidamente, corremos el riesgo de que se vuelva a crear o que volvamos a tener una hemorragia. Es por eso que lo va a hacer de manera muy, 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 muy despacio, de manera lenta. Entonces, digamos que en la fibromielitis lo que pasa es que el plasminógeno se activa, se vuelve plasmina, va a intervenir, se va a meter a lo que es mi hemostasia secundaria y va a romper, inhibir a mi fibrina, las va a deshacer poco a poco, va a degradar todos los productos de coagulación, las proteínas que se crearon, todo lo que se creó, lo va a inhibir, lo va a deshacer y así es como poco a poco nos va a deshacer al trombo, lo va a eliminar por completo. Y entonces, así es como terminaría todo el proceso de lo que es la creación del trombo, desde la formación plaquetaria, desde nuestro cemento, que era la red de fibrina, y de la formación de nuestro trombo, de nuestro coágulo. Y después la fibrinólisis, que era la destrucción del coágulo como tal, para que este coagulito no ande trasladándose, yéndose para otros lados. Y es así como terminamos el video.